Hoy les traigo una noticia urgente y de gran relevancia que está sacudiendo los cimientos de Venezuela en este mismo instante. En las próximas horas, se espera una intervención significativa por parte de Black Panther, liderada por Erik Prince, que podría tener un impacto decisivo en el futuro del país. Vamos a desglosar esta situación y comprender qué implica para Venezuela y para quienes anhelan la libertad. Suscríbete si quieres que Maduro salga de Venezuela. Venezuela se encuentra en un momento crítico. La atmósfera está cargada de tensión y expectativa. Los cuarteles militares en todo el territorio están mostrando signos alarmantes de abandono. Sí, han escuchado bien, los cuarteles están quedando vacíos, y los soldados, los guardianes tradicionales de la nación, están dejando sus puestos, renunciando a sus responsabilidades. Esto no es un simple rumor ni especulación, es una realidad tangible que refleja el profundo descontento y desesperanza que prevalece entre las filas del ejército. Este éxodo de militares sugiere que la llegada de Black Panther no es simplemente otra operación, sino un posible punto de inflexión. ¿Qué encontrará Erik Prince al llegar a Venezuela? Se enfrentará a un escenario donde la estructura militar, alguna vez sólida y formidable, ahora está fracturada y debilitada. Esto podría representar una oportunidad estratégica para quienes han luchado incansablemente por la restauración de la democracia y la libertad en un país marcado por más de 2 décadas de régimen autoritario. El retiro masivo de las Fuerzas Armadas revela un punto crucial. Los venezolanos están optando por no enfrentarse a una entidad tan poderosa y equipada como Black Panther. Están negándose a ser parte de un conflicto que podría escalar a niveles inimaginables, especialmente bajo una administración acusada repetidamente de corrupción y represión. Está claro que la población ya no está dispuesta a ser un peón en un juego de poder que ha traído más sufrimiento y desesperanza que prosperidad a su gente. Este movimiento de tropas es una fuerte declaración de que el pueblo venezolano está exhausto, cansado de los años de opresión bajo un régimen que ha priorizado el mantenimiento de su poder por encima del bienestar de sus ciudadanos. La posible entrada de Black Panther podría percibirse como una amenaza o como una liberación, dependiendo de la perspectiva, pero una cosa es cierta: el cambio está en el aire y los próximos días serán cruciales para definir el rumbo de Venezuela. Recientes informes indican que Nicolás Maduro ha ordenado que las Fuerzas Armadas se mantengan en estado de acuartelamiento máximo. ¿Tendrá el imperio sus fuerzas militares de una nación en decadencia?, se pregunta Maduro. Pero puedo decir con modestia que Venezuela tiene un poder militar, y los venezolanos y venezolanas cuentan con fuerzas armadas para defender la Constitución y la democracia, añade. Esta medida extrema refleja la creciente tensión y el miedo palpable dentro del gobierno. La orden ha resultado en un encierro casi total de los batallones y unidades militares a lo largo del país. Según fuentes, esto no es solo una precaución, sino una respuesta directa al creciente descontento entre las filas del ejército. Se ha informado que numerosos militares buscan escapar del país por cualquier medio posible, ya sea navegando hacia el Caribe o cruzando la frontera hacia Colombia. La desesperación es evidente y muchos parecen votar con los pies, rehusándose a participar en lo que consideran una misión suicida para proteger a los líderes del régimen chavista. Nuestro derecho a la paz recientemente ha sido respondido con la reacción de las fuerzas militares y de seguridad de Venezuela ante agresiones y ataques internos graves. Lo que se avecina en las próximas horas podría ser determinante para el futuro de Venezuela. He venido advirtiendo sobre los riesgos de esta situación en los días recientes, instando a los militares a reconsiderar su lealtad a un gobierno más enfocado en su propia supervivencia que en el bienestar de su gente. Esta misión, como la he descrito, no es para los valientes soldados de Venezuela, sino una maniobra desesperada para proteger a aquellos que han acumulado fortunas mientras el país sufre. Para ilustrar aún más la desconexión entre los líderes del país y la realidad del pueblo venezolano, consideren el estilo de vida de la hija de Diosdado Cabello Rondón, una de las figuras más poderosas del régimen. Ella lleva una vida de lujo, compartiendo imágenes de yates y jets privados en sus redes sociales, un nivel de opulencia comparable con celebridades de Hollywood. Mientras tanto, el ciudadano promedio en Venezuela lucha diariamente para sobrevivir bajo condiciones económicas devastadoras. Los militares venezolanos están siendo retenidos en contra de su voluntad, prácticamente prisioneros dentro de sus propios cuarteles. Este acuartelamiento forzado no es más que otra táctica para impedir que se unan a la voz del pueblo, que clama por cambio y libertad. Este es el momento de mirar más allá de la retórica del régimen.
de entender la realidad del sacrificio que se les pide y de cuestionar si vale la pena proteger a quienes han demostrado poco interés en la prosperidad de Venezuela y su gente. En un contexto de gran agitación política y social, los recientes acontecimientos han capturado la atención internacional, particularmente en Venezuela. Entre estos eventos destacan las reuniones clave que están configurando el futuro del país. Recientemente, Luis Almagro, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, OEA, sostuvo una importante conversación con una figura conocida como Karim Khan. Este encuentro ha resonado especialmente debido a las complicadas conexiones familiares de Khan. Se ha informado que la hermana de su esposa, quien había trabajado como abogada de Nicolás Maduro, decidió renunciar a su cargo. Este cambio es visto por muchos como un paso positivo, ya que ella optó por distanciarse de las controversias asociadas con el gobierno venezolano y, por lo tanto, dejó su rol en la representación de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. Este acto ha sido bien recibido por quienes buscan mayor transparencia y ética en el manejo de los asuntos legales del país a nivel internacional. La situación de Venezuela ha sido objeto de debates en numerosas plataformas, incluida la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde el país ha surgido como un tema central de discusión. Aunque la numeración de la Asamblea puede variar entre 74 y 76, lo cierto es que Venezuela ha sido un foco persistente de preocupación global. Paralelamente, el grupo de los G7, compuesto por Alemania, Japón, Italia, Francia, Estados Unidos y España, ha mantenido reuniones para discutir la precaria situación de Venezuela. Estas discusiones son cruciales, ya que representan un esfuerzo coordinado por parte de las mayores economías del mundo para abordar y posiblemente intervenir en la crisis humanitaria y política que afecta al país sudamericano. Además, hay informes preocupantes sobre movimientos militares dentro de Venezuela, con indicios de que las Fuerzas Armadas están siendo acuarteladas. Este desarrollo genera inquietudes acerca de un posible escenario de confrontación, especialmente con rumores de una intervención por parte de la empresa de seguridad privada Blackwater, que podría intentar una acción decisiva en Caracas. Este contexto, lleno de tensiones, subraya una serie de incertidumbres y desafíos complejos. Los ciudadanos venezolanos y observadores internacionales están atentos, conscientes de que la verdad sobre la dirección que tomará Venezuela podría revelarse en cualquier momento, potencialmente llevando a cambios significativos y lamentablemente a posibles pérdidas de vidas. Este es un momento crucial para Venezuela, y las decisiones tomadas ahora podrían determinar el curso del país en los próximos años. En un discurso reciente en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, abordó cuestiones de democracia global con un enfoque específico en la situación de Venezuela. Durante su intervención, Biden enfatizó que la democracia es un legado que no pertenece exclusivamente a ninguna nación, resaltando que en Venezuela una vasta mayoría de ciudadanos ha expresado su deseo de cambio, una realidad que ha captado la atención mundial y evidenciado verdades difíciles. El presidente estadounidense también señaló que, mientras el mundo observa y reconoce estos eventos, ciertas figuras dentro de Venezuela continúan promoviendo agendas que parecen alejarse de los ideales democráticos. En particular, mencionó al fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien recientemente anunció investigaciones en curso que podrían llevar a medidas significativas dentro del país. Biden expresó su escepticismo sobre las acciones del régimen chavista, sugiriendo que podrían ser maniobras distractoras más que esfuerzos legítimos para abordar los problemas reales. Además, el presidente Biden criticó los informes de corrupción y manipulación mediática en Venezuela, aludiendo a alegaciones de que ciertos grupos, posiblemente apoyados por fondos corruptos, están tratando de pintar una imagen positiva de la situación venezolana. Resaltó la ironía de cómo, mientras él personalmente no ha recibido ningún beneficio financiero de estas acciones, hay rumores de que canales y medios están siendo generosamente compensados para influir en la percepción pública. Biden continuó detallando cómo estas acciones no solo reflejan una falta de integridad dentro de ciertos sectores de Venezuela, sino que también implican la colaboración de actores externos. Denunció la participación de grupos de mercenarios, incluidos ciudadanos estadounidenses, en estas operaciones que buscan desestabilizar aún más la región. Según él, estas actividades subversivas están siendo investigadas seriamente por las autoridades estadounidenses, que están comprometidas en desenmascarar y enfrentar estas influencias dañinas. El discurso de Biden,
marcado por un tono serio y resuelto. Refleja la complejidad de las interacciones internacionales y la importancia de mantener una vigilancia constante sobre los desarrollos democráticos en todo el mundo, especialmente en lugares donde los valores democráticos están bajo amenaza. Esta intervención no solo reafirma el compromiso de Estados Unidos con la democracia global, sino que también destaca el papel fundamental que juega la comunidad internacional en apoyar a las naciones en su lucha por la libertad y la justicia. En un contexto cada vez más globalizado, surgen problemas complejos que trascienden las fronteras nacionales, tocando la jurisdicción tanto de países individuales como de la comunidad internacional. Una situación particularmente preocupante se ha estado desarrollando bajo la denominación Casi Venezuela, un proyecto que ha atraído la atención tanto por sus promesas como por sus métodos y resultados controvertidos. Dentro de este escenario, se ha levantado una acusación seria relacionada con la legitimación de capitales. Según las autoridades, cualquier individuo que haya contribuido financieramente al proyecto, desde cifras tan modestas como un peso hasta cantidades considerables, está siendo investigado por complicidad en actividades delictivas. Este rango de donaciones refleja no solo la amplitud del apoyo que ha recibido Casi Venezuela, sino también la gravedad de las implicaciones legales para los donantes. La seriedad de estas acusaciones se amplifica por declaraciones de figuras prominentes en el espectro político y social, quienes califican al proyecto como una estafa. Este término ha sido repetido en numerosas plataformas y medios de comunicación, capturando la atención del público y de los observadores internacionales. Lo que inicialmente pudo haber sido visto como una iniciativa prometedora, ahora es objeto de un escrutinio riguroso. Añadiendo a la complejidad de la situación, está la crítica abierta hacia ciertas actitudes percibidas de imperialismo y superioridad, especialmente dirigidas hacia actores como España, que a menudo son vistos como figuras dominantes en discursos internacionales sobre política y economía. Este tipo de crítica refleja una atención más amplia sobre cómo ciertos países ejercen influencia en otros, particularmente en contextos de inversión y cooperación económica. Por otro lado, hay informes de conflictos internos entre los promotores de Casi Venezuela, lo que sugiere desacuerdos fundamentales sobre la dirección y gestión del proyecto. Menos de 2 días después de su lanzamiento oficial, empezaron a surgir disputas y acusaciones mutuas entre los involucrados, centradas principalmente en la gestión de los fondos recaudados. Estas disputas han arrojado más dudas sobre la legitimidad y viabilidad del proyecto. Una de las figuras clave asociadas con el escándalo es Erik Prince, junto con los hermanos Andrés y Alejandro Vera, quienes supuestamente han jugado un papel importante en un esquema de inversión que resultó en la pérdida de grandes sumas de dinero para muchos de sus participantes. La situación de los hermanos Vera ilustra cómo la ambición y la avaricia pueden llevar a consecuencias desastrosas, no solo para ellos, sino para todos los involucrados. Esta compleja red de intrigas, acusaciones y desafíos legales presenta un cuadro preocupante de cómo las iniciativas que prometen cambio y desarrollo pueden desviarse hacia resultados negativos, afectando a numerosas personas y poniendo en duda la ética y responsabilidad de quienes lideran tales esfuerzos. En medio de un panorama internacional cada vez más intrincado, las dinámicas de poder y las influencias geopolíticas están cambiando rápidamente, particularmente en relación con la crisis en Venezuela. Durante un discurso reciente en la Asamblea General de la ONU, el presidente de Estados Unidos abordó directamente las tensiones en Venezuela, enfocándose en la necesidad de abordar las violaciones de derechos humanos y la falta de credibilidad en el gobierno del país sudamericano. El discurso del presidente de Estados Unidos en la Asamblea General de la ONU fue un llamado a la acción para la comunidad internacional. Recalcó la necesidad de enfrentar las violaciones de derechos humanos y la corrupción en Venezuela, poniendo énfasis en el sufrimiento que el pueblo venezolano ha soportado durante años de crisis política, económica y social. Biden insistió en que la comunidad internacional debe unirse para presionar por elecciones libres y justas, así como por el respeto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. El presidente también hizo referencia a la necesidad de una transición política pacífica y democrática en Venezuela. Reiteró que el régimen actual ha perdido la confianza del pueblo y que es esencial que los actores nacionales e internacionales trabajen en conjunto para garantizar un proceso de transición que conduzca a la restauración de la democracia. Esta intervención dejó claro que Estados Unidos se mantiene atento a los desarrollos en Venezuela y que está dispuesto a apoyar los esfuerzos para lograr una solución pacífica a la crisis. Al mismo tiempo, la intervención de Biden resaltó los desafíos actuales en la región latinoamericana.
Subrayó la importancia de la cooperación entre naciones para enfrentar la inestabilidad política y social que afecta a varios países de la región, no solo a Venezuela. La intervención de Estados Unidos en los asuntos de Venezuela es un recordatorio de que la crisis venezolana no es un problema aislado, sino parte de un contexto más amplio de desafíos democráticos y humanitarios en América Latina. La situación en Venezuela es particularmente compleja, ya que involucra no solo problemas internos, como el debilitamiento de las instituciones democráticas, la represión de la oposición y el colapso económico, sino también factores externos, como las alianzas geopolíticas y el papel de actores internacionales. Las discusiones recientes en la Asamblea General de la ONU y las reuniones del G7 indican que la situación en Venezuela es una preocupación global que requiere una respuesta coordinada. Mientras tanto, el pueblo venezolano enfrenta una realidad diaria marcada por la escasez de alimentos y medicinas, la inflación galopante y la inseguridad. Las decisiones que se tomen en las próximas semanas y meses serán cruciales para determinar si Venezuela podrá iniciar un camino hacia la recuperación y la estabilidad. La intervención de actores como Blackwater y los movimientos dentro de las Fuerzas Armadas son solo algunos de los elementos que están redefiniendo el panorama político y militar del país. El futuro de Venezuela es incierto y la tensión sigue aumentando. La comunidad internacional observa con atención los acontecimientos, consciente de que cualquier intervención o cambio de rumbo podría tener repercusiones significativas no solo para Venezuela, sino para toda la región latinoamericana. En este momento crítico, el enfoque debe estar en garantizar una transición pacífica, la restauración de la democracia y el respeto a los derechos humanos, para que el pueblo venezolano pueda finalmente vivir en paz y prosperidad. Además de las intervenciones internacionales y los cambios internos en Venezuela, la crisis actual también ha generado una migración masiva de ciudadanos venezolanos que buscan escapar de la difícil situación económica y social. Millones de personas han abandonado el país en busca de estabilidad, oportunidades de trabajo y seguridad para sus familias, lo que ha provocado una crisis migratoria que ha impactado a países vecinos y a regiones más lejanas, como Estados Unidos y Europa. Este éxodo humano es una consecuencia directa de las políticas del régimen y el deterioro de las condiciones de vida, y ha provocado tensiones políticas y sociales en los países que reciben a los migrantes. En medio de esta compleja situación, la sociedad civil venezolana sigue luchando por un cambio pacífico y por soluciones a largo plazo. Grupos de activistas, organizaciones no gubernamentales y miembros de la oposición han trabajado incansablemente para mantener la atención internacional sobre los abusos de derechos humanos y para presionar por un proceso de transición democrática. Sin embargo, el camino hacia una solución sostenible está plagado de obstáculos, especialmente debido a la división política y a la influencia de actores extranjeros que han respaldado al régimen actual. La posible intervención de Blackwater o cualquier otra fuerza privada de seguridad ha sido motivo de controversia y preocupación. Aunque algunos la ven como una oportunidad para restaurar el orden y promover un cambio de régimen, otros temen que pueda escalar la violencia y profundizar la crisis humanitaria. La presencia de una fuerza militar privada extranjera en el territorio venezolano plantea preguntas complejas sobre la soberanía nacional, el uso de la fuerza y el papel de las potencias extranjeras en la resolución de conflictos internos. En cuanto al régimen de Nicolás Maduro, este ha buscado fortalecer sus alianzas con países como Rusia, China, Turquía e Irán, que han brindado apoyo económico, militar y político. Estas alianzas complican aún más la dinámica internacional y la posibilidad de resolver la crisis, ya que la influencia de estos países no solo sustenta al régimen, sino que también agrega un componente geopolítico a la situación, convirtiendo a Venezuela en un escenario de intereses y tensiones internacionales. La resistencia interna también juega un papel fundamental. A pesar de la represión y las dificultades, la oposición venezolana sigue buscando formas de movilizarse y de presionar al gobierno para que convoque a elecciones libres y justas. Sin embargo, la fragmentación de la oposición y la persecución política han debilitado su capacidad para presentar un frente unificado. Líderes opositores han sido arrestados, exiliados o inhabilitados políticamente, lo que ha limitado su capacidad para impulsar un cambio efectivo. La narrativa oficial del gobierno venezolano ha tratado de presentar la situación como una lucha contra el imperialismo y la injerencia extranjera, insistiendo en que cualquier intervención de Blackwater o sanciones internacionales representan una violación a la soberanía nacional. Sin embargo, esta retórica ha sido cuestionada tanto dentro como fuera de Venezuela, ya que muchos consideran que el verdadero problema radica en la corrupción, la mala gestión y la violación de los derechos humanos por parte del régimen. En la comunidad internacional, el papel de las organizaciones como la Organización de Estados Americanos, OEA, y las Naciones Unidas es fundamental. La presión diplomática,
La denuncia de abusos de derechos humanos y la promoción de una salida negociada a la crisis han sido parte de los esfuerzos para encontrar una solución. Sin embargo, la falta de consenso entre los países miembros y las diferencias en sus enfoques hacia Venezuela han dificultado la adopción de medidas efectivas. La economía venezolana, que alguna vez fue una de las más prósperas de América Latina gracias a sus vastos recursos petroleros, ha colapsado debido a años de mala gestión, corrupción y sanciones internacionales. La hiperinflación, la escasez de productos básicos y el colapso de los servicios públicos han afectado gravemente la vida de los venezolanos. Aunque el régimen ha tratado de buscar alternativas para obtener ingresos y mantener su control, como las alianzas con países aliados y el comercio ilícito, la situación económica sigue siendo precaria y limita las posibilidades de una recuperación rápida. En este contexto de inestabilidad, la sociedad venezolana se encuentra en una encrucijada. Los acontecimientos de las próximas semanas y meses serán cruciales para determinar si el país podrá iniciar un proceso de transición hacia la democracia y la estabilidad, o si continuará sumido en la crisis. La esperanza de un cambio pacífico y democrático sigue viva en muchos sectores de la población, pero el camino para alcanzar ese objetivo es complejo y está lleno de incertidumbre. El escenario actual plantea preguntas difíciles sobre la legitimidad de las intervenciones militares privadas, el papel de la comunidad internacional en la resolución de crisis nacionales y la capacidad de los venezolanos para forjar un futuro diferente. Lo que es evidente es que el pueblo de Venezuela ha soportado años de sufrimiento y está clamando por un cambio que les permita vivir con dignidad y libertad. La intervención de actores internacionales, la respuesta de las Fuerzas Armadas venezolanas y el papel de la oposición serán determinantes en este proceso. Mientras tanto, el mundo seguirá observando de cerca el desarrollo de los acontecimientos en Venezuela, consciente de que cualquier decisión podría tener repercusiones significativas no solo para el país, sino para toda la región.